La idea es tocar estos últimos temas y, como les digo, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, pues eh, encienden el micrófono o me lo escriben por el chat. También infórmenle a sus compañeros que van a ir ingresando a la capacitación, inscribirse en el chat para tomar la asistencia, y lo mismo con los problemas de Classroom para añadirlos posteriormente. También les voy a comentar que el día de hoy también vamos a estar subiendo la fase de reconocimiento, que es una evaluación de los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Van a tener un tiempo para responderla. También necesito que pues hoy quede bastante concreto todo lo de Classroom. De todas formas, pues estos días voy a estar pendiente de las personas que no han podido ingresar. Y bueno, empecemos. También les voy a pedir el favor de mantener los micrófonos apagados, al igual que las cámaras, para tener una mejor conexión a internet. Bueno, el mantenimiento es una técnica que utilizamos dentro de nuestras empresas para mantener nuestros equipos y nuestros sistemas de la mejor forma. Es un procedimiento en el que tratamos de mantener una buena calidad o una buena característica de nuestros equipos mediante un conjunto de actividades para compensar la degradación que tienen estos equipos o estos sistemas a través del tiempo. Normalmente lo que se busca con el mantenimiento es asegurar 4 objetivos, que es la disponibilidad de nuestras máquinas y de nuestros sistemas para una correcta operación, la fiabilidad de estos equipos, que no se me vaya a salir un equipo y me pare todo el proceso, y pues obviamente me baje la eficiencia de todo mi proceso y la eficiencia obviamente de la máquina. La vida útil, y es prolongar nuestras máquinas, nuestros equipos, nuestros sistemas por un tiempo muy largo, y procurar que estos elementos que componen mis sistemas funcionen de forma correcta. Además, que lo hagamos en un coste y en un coste muy bajo, y digamos, adicional a estos 4 objetivos, también que las actividades que se desarrollen dentro del mantenimiento se hagan de forma eficiente, en un tiempo concreto y con los mejores estándares de calidad. Todo esto también se basa en que las actividades que nosotros realicemos en cuanto al mantenimiento deben estar bajo las normas de seguridad aplicadas. Hay varios tipos de mantenimiento que nosotros utilizamos dentro de nuestras empresas. Digamos que el más conocido y que el más frecuente es el correctivo, y es cuando ya se ha presentado una falla y nosotros tenemos que llegar a mejorar y a corregir esa falla. Y esta falla nos produce una parada en la instalación o en el equipo, que pues definitivamente nos va a retrasar los tiempos de los procesos, y para ello también vamos a necesitar personal técnico y que esté capacitado y habilitado pues para corregir estas fallas. Hay varios tipos de mantenimiento correctivos. Entre estos pues está el inmediato, que es el que comentábamos anteriormente, y es aquel que se realiza cuando la falla ha ocurrido y se necesita de forma inmediata, de forma rápida, la solución de esa falla, porque pues puede que esta avería nos esté implicando un coste alto para la producción, o digamos este equipo sea crítico y lo necesitemos de forma rápida. O hay otro que es diferido, en el que digamos la falla podría persistir pero no va a parar nuestra máquina o nuestro sistema, y entonces podemos de cierta forma postergar esta reparación, y mientras la postergamos podemos conseguir los elementos para realizarla, para realizar su arreglo. En este caso, este diferido normalmente se utiliza cuando la falla ocurrió y digamos necesitamos un elemento extra o necesitamos un cambio en alguna pieza,
y no la encontramos dentro del stock, no la encontramos dentro de nuestra bodega. Entonces debemos hacer este mantenimiento en un tiempo diferido. Dentro del mantenimiento hay muchísimas, ¿cómo decirlo?, formas de abordarlo. Una de estas formas o técnicas es el TPM. Hay otra que es RCM, pero normalmente en nuestras empresas utilizamos el TPM. Ya vamos a ver por qué. En esta técnica aseguramos la disponibilidad y la confiabilidad de las operaciones, los equipos, los sistemas, las instalaciones, teniendo como base, como concepto, la prevención de estas fallas. Es decir, que si se vuelven a presentar, nosotros ya tengamos presente todo listo para que en el momento en el que se presente lo podamos solucionar o solventar. Tratar de minimizar los defectos, es decir, con esos mantenimientos lo que se busca es mantener la disponibilidad y la confiabilidad. También vamos en conjunto a estos dos conceptos, también el de cero accidentes. En el momento en el que nosotros hagamos nuestro mantenimiento, trabajar bajo los mejores estándares de seguridad. Tanto pues seguridad para el sistema como seguridad para nosotros, que estamos cerca de estos equipos. Y finalmente la participación o que todas las personas que están en el proceso productivo se involucren con este mantenimiento, es decir, no directamente en el que vayan a hacer las actividades de mantenimiento, sino que estén informados del mantenimiento, de lo que se va a hacer, de si digamos en el área de seguridad, qué precauciones debo tener, en el área de costos cuánto voy a invertir. Digamos que todo el sistema funcione y que todos los participantes de este proceso productivo tengan en cuenta cuáles son estas formas del mantenimiento. Este TPM tiene unos pilares en los que se basa, y uno de estos pilares son las mejoras enfocadas. Estas mejoras enfocadas lo que nos indica es que trata en que todos los aspectos en los conceptos anteriormente mencionados tengamos un estándar de calidad muy alto y que siempre estemos tratando de mejorar, que esa gestión del cambio se dé. Normalmente en los sistemas de mantenimiento lo que uno hace es verificar por medio de unos indicadores cuál es el rendimiento de este mantenimiento, de estas técnicas de mantenimiento. Y estas mejoras enfocadas estos indicadores lo que nos hacen es ayudarnos a buscar esas herramientas que nos permitan mejorar nuestro sistema de mantenimiento y nos permitan llevar ese mantenimiento de mejor forma. Otro es el mantenimiento. Dentro de este TPM hay 3 mantenimientos que lo componen. Está el mantenimiento autónomo, que este es algo que se hace rutinariamente, que son las inspecciones. Como lo decíamos, es algo totalmente necesario dentro de nuestro mantenimiento. La limpieza, la lubricación, ajustes menores, estudios de mejoras, análisis de fallas. Y digamos que todos estos se pueden hacer desde parámetros muy básicos, porque son cosas muy sencillas que no requieren, digamos, una preparación más a profundidad, sino son cosas que nosotros como parte del equipo de mantenimiento conocemos. También está el mantenimiento preventivo y de ese vamos a hablar un poco más adelante. Y también tenemos el mantenimiento de calidad. En este lo que buscamos es mantener esas condiciones de estos equipos de la mejor forma y hasta donde nosotros tengamos esa posibilidad, desde los recursos que tengamos y tratando de buscar las 0 no conformidades. En este caso, para este mantenimiento de calidad, lo que buscamos es basarnos en las normas o en la reglamentación existente para llevar nuestros sistemas y nuestros equipos a los mejores estándares de calidad. En este caso, nosotros sí requerimos conocer a fondo lo que es la legislación y digamos la normativa aplicable tanto para el equipo como para el sistema.
Nosotros en el sector oil and gas tenemos muchísima normativa aplicable y afortunadamente, digamos, es conocida o podemos conocerla de forma fácil. En este caso, pues, ayer mencionábamos algunas de esas normativas y esos reglamentos, y si nosotros queremos aplicarlo, es posible porque son de libre acceso, y además, pues estaría en nuestras manos conocer estos reglamentos y aplicarlos, no solo para pues mejorar el mantenimiento de nuestros equipos, sino además para mejorar las condiciones de seguridad para nosotros mismos. También tenemos en cuenta dentro de estos pilares la educación y el entrenamiento, y es eso que estamos haciendo en este preciso instante. Ustedes conocen las técnicas, conocen el manejo, conocen las herramientas, conocen la forma, pero también es importante que ustedes conozcan las bases y los fundamentos para poder llegar a unas conclusiones finales de lo que ustedes están haciendo. Así mejoran su forma de trabajar, mejoran las técnicas con las que lo hacen y definitivamente mejoran la seguridad con la que ustedes realizan esas actividades. Otro de los pilares, y como lo veíamos dentro de la definición global, es la seguridad y el medio ambiente. Hay algo que es claro, y es que dentro de esta industria del oil and gas, la seguridad es un pilar fundamental. Nosotros tenemos una conciencia muy alta de lo que es la seguridad para nosotros, comparado con otras industrias que, digamos, no lo tienen como un pilar fundamental. En este caso, nosotros no solo tenemos en cuenta la seguridad del personal que trabaja cerca de las máquinas, sino también la seguridad del sistema, y eso es algo muy importante. En adición a esto, también tenemos valores medioambientales que nos permiten que nuestras prácticas sean las mejores. Por ejemplo, en el caso de la disposición final de los aceites y las grasas, que eso es un manejo un poco complejo. También en el manejo de accidentes por derrame de fluidos, eso también es muy importante. En cuanto a la seguridad de nosotros, hay conceptos y, digamos, hay estándares que componen nuestro sistema de gestión de seguridad que ayudan a complementar las demás ramas de interés para el mantenimiento. Por ejemplo, los estándares de seguridad eléctrico, los estándares de seguridad mecánico que ustedes utilizan, los equipos y herramientas de seguridad que ustedes utilizan, tanto los individuales como los grupales. Y digamos que todos estos pilares nos ayudan a que nuestro mantenimiento se mantenga en los mejores estándares de calidad y que finalmente las actividades que realicemos a nuestros equipos sean las mejores y por ende nuestro sistema tenga un funcionamiento continuo, tenga una disponibilidad y una fiabilidad desde los mejores estándares de calidad. También dentro de los pilares teníamos el mantenimiento preventivo. En este mantenimiento tratamos de reducir la frecuencia de las averías y para esto hacemos unas paradas programadas. Lo que hacemos es que no se presente tantos mantenimientos correctivos porque los mantenimientos correctivos realmente no son, digamos, el fin de nuestros mantenimientos ni de nuestros equipos. Lo menos que esperamos es una avería inesperada, porque esto nos quita tiempo, nos turba las actividades complementarias, el proceso de producción. Entonces, este mantenimiento requiere una actuación de todo el equipo que conforma la parte de mantenimiento. Y también en este mantenimiento preventivo podemos encontrar otros tipos de mantenimientos que lo complementan. En el caso del uso de inspecciones inspecciones indirectas por medio de equipos, por ejemplo, los análisis de vibraciones, las termografías, los análisis por boroscopio. Digamos que esas son técnicas que complementan al mantenimiento preventivo y asimismo esos equipos y esas técnicas también harían parte del mantenimiento para analizar o para buscar las raíces causa de los problemas.
Cuando nosotros hacemos ese tipo de estudios de raíz causa, lo que buscamos es encontrar esas fallas comunes o esas averías comunes en ciertos equipos puntuales. Normalmente lo hacemos con equipos que presentan una criticidad muy alta, ya sea para la seguridad de las personas o la seguridad del medio ambiente, sino también por la criticidad que presenta para la productividad y el manejo del sistema. Dentro de nuestro mantenimiento preventivo tenemos esas técnicas para permitir tener un mejor control y una mejor forma de hacer mantenimiento a estos equipos. Las ventajas del mantenimiento preventivo es que definitivamente al hacer ese estudio de costos y presupuestos nos resulta mucho más rentable que tengamos un mantenimiento preventivo a que tengamos 100 mantenimientos correctivos. Definitivamente no es lo ideal y digamos se saldría del presupuesto inicial para nuestras tareas del mantenimiento. Al momento de planear y de tener un estándar organizado de nuestro mantenimiento, también nos permite ajustar la periodicidad del mantenimiento. Como lo decía, hay técnicas alternas o auxiliares que nos permiten verificar cada tiempo o cada frecuencia de las máquinas para poder hacer estos mantenimientos. Definitivamente al conocer cómo funciona mi equipo y cuáles son las desventajas, cuáles son sus fallas habituales, puedo aumentar el ciclo de vida útil tanto de la máquina como de algunos componentes. Normalmente algunos equipos vienen con un manual y ese manual dice a las X horas de vida útil de este elemento, cámbielo. Pero si ese componente o ese elemento dentro de mi máquina es muy costoso, yo puedo hacer un estudio para verificar que ese componente puede durar un poco más o puede estar dentro de la máquina un tiempo más. Claro está que para eso nosotros también tenemos que tener en cuenta si de pronto al someterlo a unos cuantos ciclos más de vida me va a producir una falla que podría afectar mi sistema. Precisamente para esto se hacen esos estudios auxiliares y es para verificar que las decisiones que yo tome tengan el mínimo error posible. Dentro de este mantenimiento también tenemos como ventaja el ahorro de energía y es precisamente porque al momento de tener menos paradas y menos fallas, estamos aprovechando la mayor cantidad de la eficiencia de nuestros equipos y al tener esta eficiencia al máximo, digámoslo así, podemos mejorar este ahorro de energía. Y pues definitivamente otra ventaja es que el proceso no falle tanto, que no tenga tantas paradas inesperadas, que las paradas que se hagan tengan una frecuencia ya definida y que digamos todo el equipo de mantenimiento y los demás integrantes de nuestro equipo productivo tengan en cuenta estas paradas y que pues definitivamente no vayan a afectar el funcionamiento de la planta. Podemos apagar el micrófono, gracias. Buenos días. Es probable, buenos días. Dentro de las desventajas, obviamente no podemos controlarlo todo, definitivamente. No hay algo que se pueda controlar absolutamente porque hay muchos factores que nos pueden afectar. Entonces es probable que dentro de estos mantenimientos o dentro de estas paradas puedan ocurrir algunos fallos muy grandes o unas averías muy grandes que nos detengan el trabajo. Sin embargo, pues en este mantenimiento también se debe tener en cuenta dentro de la planeación qué llegase a ocurrir si este fallo es de tal criticidad. Eso también viene definido dentro de la parte global del mantenimiento, de nuestro sistema de mantenimiento. También es que requiere de un equipo de trabajo amplio y requiere de un trabajo continuo e intensivo.
y además de esto que las personas que estén involucradas dentro de estas actividades del mantenimiento tengan una experiencia y tengan unos conceptos claros para realizar este mantenimiento, a fin de evitar que vaya a fallar o que sea, digamos, una razón para un fallo más grande. A veces cuando nosotros planeamos estas actividades de mantenimiento, realizamos algunas actividades que pueden verse como innecesarias, porque por la frecuencia en la que se hacen, podría deberse a que sean innecesarias. Para evitar esta desventaja, también contamos con algunas herramientas auxiliares, como lo son algunos estudios y algunas pruebas en los momentos en los que... Recortado. ¿Se escucha entrecortado? Decía que para la realización de este mantenimiento hay algunas actividades que resultan innecesarias por la frecuencia en la que se hacen. Para evitar esta desventaja, o no tanto como evitarla, sino disminuir esta desventaja, utilizamos actividades auxiliares que nos permitan tener un mejor estudio y una mejor proporción de esta frecuencia de los mantenimientos. Lo decíamos anteriormente, con el uso de algunas inspecciones visuales indirectas, algunas pruebas, podemos llegar a tener un mejor control de las actividades de estos mantenimientos. Cuando nosotros hacemos estos mantenimientos frecuentes que podrían llegar a ser innecesarios, a veces sin tener, digamos, de forma al azar puede ser, o indirecta, podemos causar o ocasionar daños o desmejoras en los equipos. Y esto nos daría, pues, finalmente un daño un poco más grande, o que nuestro sistema tenga averías. También es importante tener claro quiénes son las personas que van a hacer estos seguimientos de frecuencia corta, para verificar que los posibles daños o averías que se presenten en esos mantenimientos cortos no vayan a incidir tanto a futuro. Aquí vemos un plan de mantenimiento preventivo de un motor DC, y como se pueden dar cuenta, está definido en los 12 meses del año. Normalmente nosotros podemos trabajarlo pues por mes, lo podemos trabajar por semanas, lo podemos trabajar por días, por horas, pero lo que normalmente se hace, y es como la forma más fácil, es organizar estos mantenimientos por semana, organizarlo en las 52 semanas del año y digamos también por equipo, ¿cierto? Conociendo pues la taxonomía de cada equipo. Cuando se diseña el sistema de mantenimiento, uno debe tener en cuenta cada equipo y la taxonomía de ese equipo. Y respecto a ese equipo, ¿cuál va a ser la frecuencia de cambio y mantenimiento para cada una de esas piezas de esa taxonomía? Además de eso, también, ¿cuál va a ser la criticidad de ese equipo respecto al sistema? ¿Y cuál va a ser la frecuencia en la que yo voy a intervenir esa máquina? En este caso estamos hablando de un motor DC, y según como lo planearon ellos necesitan revisar la ventilación y el calentamiento todas las semanas. También tendríamos que ver los factores medioambientales que aplican para mis equipos. Y dentro de estos planes de mantenimiento, también se deben desglosar las actividades completas de lo que yo voy a hacer. Obviamente, pues digamos aquí, cogamos una de estas actividades. Por ejemplo, la limpieza exterior, la primera actividad. Dentro de la limpieza exterior yo voy a tener unas subactividades que no voy a mencionar dentro de este plan de mantenimiento, porque la organización de él se me va a hacer muy extensa. Ayer también mencionaba que habían programas que nos ayudaban a programar y a planificar mejor estos mantenimientos. En el caso, pues, conocido SAP.
SAP es una herramienta muy, muy buena para planificar y programar estos tipos de mantenimientos. Inicialmente uno hace una programación, cuando nos entregan este software en ceros, uno hace la programación inicial de este programa, validándonos en todo el sistema y las máquinas que tenemos. Como lo digo, hay que conocer la taxonomía de los equipos, la frecuencia. Tiene que haber implícito alguien que haya trabajado mucho tiempo con los equipos y los conozca, que pueda dar su veredicto al decir cuánto tiempo se tarda en cambiar un rodamiento, y que ese tiempo se vea verificado dentro de una de las actividades que yo voy a poner para un equipo en específico, que se conozca cuáles son los repuestos, cuánto van a costar. En sí, este plan de mantenimiento, o sea, inicialmente requiere de un trabajo un poco más extenso y un poco más a profundidad, precisamente por todas las variables que tiene. Además de esto, como lo decía, por ejemplo, en el caso de SAP hay otros software que también nos ayudan a este tipo. Nos entrega también una parte de cuánto cuesta hacer este tipo de mantenimientos, cuánto cuesta hacer un mantenimiento semanal, o cuánto cuesta hacer un mantenimiento por cada equipo, o cuánto cuesta el mantenimiento de un solo equipo. También es importante para validar, digamos, de forma administrativa, cuánto es el coste de mi mantenimiento. En adición, cuánto es el coste por horas de trabajo de ustedes. Y pues lo ideal es que también en el momento de la planificación de estas actividades no se vaya al extremo de decir que una actividad dura menos para que ustedes, digamos, el tiempo les rinda. Lo ideal es que ustedes traten de buscar el punto de equilibrio en donde las actividades se realicen de forma segura, de forma completa y con calidad. Digamos, la forma ideal es que exista un personal que solo esté, digamos, encargado de la parte de la planificación para el mantenimiento, precisamente para que coordine todas estas actividades y tenga un mejor desempeño el mantenimiento. Asimismo, otra persona para que programe, una persona para que planifique y una para que programe, para que estos desarrollos de los mantenimientos se vean bien. Asimismo, también se sugiere que el desarrollo de las actividades de mantenimiento se hagan con personal propio de cada área. Es decir, que si es algo eléctrico, sea un electricista que tenga las competencias avaladas, o sea, que tenga su tarjeta Conte, o que tenga su tarjeta SIEM, o que tenga su tarjeta Cognia, y que además de eso tenga la experiencia y la facilidad para hacer estos mantenimientos. Lo mismo en el área mecánica, que también tenga su tarjeta que lo avale como técnico, su tarjeta Cognia, que también tenga su tarjeta SIEM, y no solo eso, sino que dentro de la empresa se le valide esa disposición de hacer ese mantenimiento. Dentro de, digamos, de los tipos de mantenimiento, también tenemos el mantenimiento predictivo. Este no es, o sea, se puede programar, se puede hacer con cierta frecuencia, pero realmente lo que se hace en este mantenimiento predictivo es realizar pruebas mediante distintas formas para evaluar cada cuánto yo tendría que hacer un mantenimiento según el uso de mi máquina. Puede que yo tenga dos máquinas iguales con las mismas placas características, con las mismas, digamos, con la misma alimentación, pero que una me trabaje al 100% y la otra me trabaje al 30%. ¿Eso qué nos indica? Que una va a tener un desgaste mucho mayor a la otra, porque va a tener un punto de operación mucho más alto. Yo no podría dentro de mi plan de mantenimiento programar el mantenimiento para estos dos equipos de la misma forma. ¿Por qué? Porque puede que uno me salga más caro y el otro me salga más económico, ¿cierto? O porque el punto de equilibrio no me da para realizar este mantenimiento. Ahí es cuando utilizamos el mantenimiento predictivo, porque por medio de análisis nosotros sabemos cuáles son las características de estos equipos y cada cuánto yo debo hacer un mantenimiento antes de que se presente un problema. Para esto, las personas que hacen este mantenimiento predictivo
son especialistas en alguna de las ramas, porque el conocimiento previo de estos análisis es muy alto. Digamos, en el caso de vibraciones se necesita que esté avalado por un ente y que tenga unas competencias de experiencia y de conocimiento bastante altas. Asimismo, para aislamiento. Uno como técnica especial lo podría hacer, ¿cierto? Pero lo que les decía ayer, necesitamos un conocimiento previo para poder analizar los resultados que nos den. Asimismo, hay equipos que necesitan un espacio más grande y un estudio un poco más profundo. En análisis de corriente lo mismo. Nosotros podríamos utilizar los equipos y estos nos podrían dar unas mediciones, pero ahí es donde entra la preparación y los conocimientos de nosotros. Lo ideal sería que nosotros con esas mediciones nosotros podamos llegar a una conclusión y verificar si ese mantenimiento que estamos haciendo en esa frecuencia es el ideal o no. También está otra técnica, están estas técnicas, las de vibraciones, aislamiento, análisis de corriente, análisis de tensión y las termografías. Hay muchos más. También hablamos de las boroscopías, ensayos no destructivos, por ejemplo, para análisis de soldaduras y grietas, para análisis de porosidades. Pero digamos que, como les decía ayer, esos son estudios mucho más a profundidad y que requieren un nivel de estudio y un nivel de certificación más arduo. Nosotros, digamos, para verificar algunas características, ayer hablábamos del equipo para verificar el aislamiento, que era el megómetro. Dentro de la placa característica de cada equipo, o dentro del manual, viene una clase de aislamiento que nos dice cuál es ese promedio que tiene nuestro equipo a cierta temperatura. Dentro de las placas, dentro de la nomenclatura, digámoslo así, la clase de aislamiento se da por las letras que vemos ahí. Y estas letras hacen referencia a cuánto me soporta mi material aislante a esa temperatura. Esta clase de aislamiento la vamos a encontrar en la placa de nuestro equipo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que si bien nuestro equipo nos dice que, bueno, digamos mi placa tiene clase de aislamiento B, eso implicaría que la temperatura máxima de operación serían 130 grados Celsius. Pero también habría que ver si mi máquina está en una condición medioambiental de humedad o si de pronto la estoy llevando al 100% de su operación o si de pronto está en una plataforma o en un punto donde se me somete a vibraciones. Y también de cuál es el mantenimiento que yo le estoy haciendo a mi máquina. Todos esos aspectos también me van a cambiar la clase del aislamiento, digamos, sometidos a esas temperaturas y a esas características. En la parte lateral derecha tenemos una tabla que nos habla de las temperaturas máximas admisibles del aislamiento, cuando nosotros tenemos una temperatura de 40 grados Celsius. Normalmente para los estudios se asume que todos los ambientes tienen una temperatura de 40 grados Celsius. Digamos que de esta tabla, estas temperaturas nos sirven en el momento de hacer la termografía. Como les decía ayer, hay algunos equipos que si nosotros llegásemos a hacer la termografía sin tener el conocimiento previo, podríamos decir, tiene una temperatura alta. Pero digamos que nosotros estamos midiendo, volvamos a nuestro ejemplo de la clase B, y nosotros medimos 120 grados Celsius en la cámara termográfica. Nosotros podríamos decir, está muy cerca al punto máximo de temperatura, algo está pasando, ¿cierto? Pero realmente, si miramos la placa, podemos inferir que es de 130 grados Celsius. Y también tendríamos que ver las condiciones medioambientales. Si llegase a estar muy por encima de los 130, ya tendríamos una alerta, una señal de alerta para emitir nuestro concepto. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que lo máximo a lo que podría llegar en el punto caliente es 130 grados Celsius.
Si nosotros llegásemos a medir y diera 120 grados y nosotros no sabemos cuál es la temperatura máxima, podríamos emitir la señal de alerta y esa señal de alerta sería errónea. Por eso es importante conocer cómo funcionan estas clases de aislamiento. También tenemos unas unas temperaturas máximas y unas características eléctricas para los valores del cobre. Como nosotros sabemos, las bobinas de las que están compuestos nuestros motores y nuestros generadores vienen con hilos de cobre embobinados. El cobre tiene una conductividad muy alta y por ende su flujo de corriente va a ser alto y eso va a producir un efecto que es el efecto Joule. Ese efecto Joule calienta las bobinas y obviamente nos va a producir puntos calientes. Ahí es donde entra nuestro conocimiento previo para saber exactamente si es considerado un punto caliente o no. En este caso también nos entrega unos valores de resistividad y conductividad y pérdidas para el momento en el que nosotros queramos hacer un análisis de pérdidas de energía o de calidad de la energía para otra técnica del mantenimiento. Ya hablando un poco más puntual de lo que implica las causas que nos van a fomentar averías, tenemos que tener en cuenta todo lo que esté relacionado al equipo al que le vamos a hacer mantenimiento. En este caso, nosotros tenemos como equipo central de estudio el motor. Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones ese motor viene acompañado de variadores de velocidad, como lo decíamos en la primera sesión, o también viene acompañado, pues obviamente, de elementos de transmisión, que precisamente para eso se utilizan los motores, para utilizar esa energía mecánica de salida. También tenemos unos componentes anexos a estos motores y necesitamos saber si todo este conjunto de elementos que componen el sistema del motor nos van a presentar una avería al motor o si de pronto es un objeto de estudio. Dentro de la calidad eléctrica, digamos, hay tres tipos de fallas muy comunes, que son los transitorios de tensión, el desequilibrio de tensión y la distorsión armónica. En este caso estamos hablando de calidad de la energía eléctrica para corriente alterna. Para este tipo de análisis de calidad de la energía eléctrica se utiliza un equipo único y exclusivamente para esto. Para todo lo que tiene que ver con variadores de velocidad, como son señales, señales sinusoidales y señales rectas y cuadradas, utilizamos un equipo que es el osciloscopio. Hay osciloscopios muy completos que vienen con conexiones muy amplias, no son tan difíciles de operar y básicamente los resultados que se ven impresos, dentro de este osciloscopio es muy fácil de entender. Para la salida del motor, que ya es en sí el motor como tal, tenemos la desalineación, el desequilibrio del eje, la holgura del eje y el desgaste de rodamientos. Esos son como los más comunes. Obviamente hay muchos más, pero pues no nos vamos a detener en nombrar absolutamente todos los que hay. Me están diciendo que no hay buen audio para la estación Monterrey. De todas formas, pues apenas se acabe esta sesión voy a subir los demás videos, el de las otras dos sesiones y pues en caso tal de que no se pueda escuchar en este instante. ¿Listo? En cuanto a los factores de la instalación, tenemos pues lo que son pies sueltos, esfuerzos en tuberías y tensiones en el eje. Vamos a ver un poco más a fondo cada una de estas, digamos, causas comunes de falla. En cuanto a los transitorios de tensión, pues hay muchas fuentes que pueden generar
estos transitorios de tensión. Si vemos en el lado lateral izquierdo, vemos una gráfica de un motor, o digamos el análisis hacia un motor trifásico, porque vemos 3 gráficas desplazadas a 120 grados. Si nos damos cuenta, hay unos picos para evaluar que no corresponden a la gráfica normalizada sinusoidal. Como por ejemplo acá, acá y acá, ¿cierto? Obviamente, pues en cada una de las señales vemos estas distorsiones. Ese nivel de ruido lo producen los equipos inductivos y capacitivos que no están regulados, y además de esto, algunos equipos electrónicos que nos inducen estas fallas. Normalmente los equipos electrónicos vienen con unos pulsos modificados de sus salidas y nos producen estas averías dentro de las gráficas, dentro de nuestra señal, lo que la hace convertirse en una señal no limpia y finalmente nos entrega una energía burda que no deja aprovechar la eficiencia completa de las máquinas. Normalmente esto se ve reflejado en calentamientos, en cortocircuitos, de forma eléctrica, ¿no? Cuando nosotros activamos y desactivamos estas cargas auxiliares o adyacentes, producimos estas averías, estas modificaciones en nuestras gráficas. Cuando tenemos estas averías, nos producen los transitorios. Otra, digamos, forma natural de conseguir estas averías es cuando caen descargas. Estas descargas también producen estas alteraciones. No solo tenemos alteraciones en cuanto a la amplitud, en esta gráfica podemos ver o nos muestra unas gráficas, digamos, unas averías en amplitud, que esta sería nuestra amplitud. Hay otras en las que la gráfica se nos distorsiona en frecuencia, es decir, esta distancia se va a ver mucho más amplia o mucho más angosta. Y ahí tendríamos nuestras variaciones en frecuencia, que también son un problema porque distorsionan obviamente la señal de salida, la señal de entrada a nuestros equipos de trabajo. Ya sabiendo que estos transitorios nos afectan nuestra señal de entrada, obviamente en el momento en el que esa señal de corriente entra a nuestros equipos, lo que va a hacer es modificar ese flujo normal dentro de, digamos, de las bobinas, y finalmente lo que va a hacer es deteriorar y romper el aislamiento del bobinado, que finalmente pues se va a derivar en que nuestro motor se dañe y pues tenga problemas dentro del sistema. Si nos damos cuenta, esto no es tan fácil de analizar o no es tan fácil de percibir, precisamente porque son compuestos o son elementos que no son fácilmente visibles, no son fácilmente detectables. La única forma de detectar estos ruidos y estos transitorios en nuestros niveles de tensión es cuando nosotros utilizamos un analizador de calidad de la energía, que también requiere un estudio previo para determinar cuáles son las causas de estos elementos, ¿cierto? De estas averías, y verificar que realmente sea una avería, ¿no? Porque puede que tan solo sea ruido normal y transitorio que no se repita. En este caso, pues sí es una avería porque está repitiéndose y se me repite en todas las fases. Este estudio también requiere, pues, no solo conocer cómo funciona el equipo, sino también conocer cuáles son las respuestas que me da el equipo, y también analizar, digamos, de forma matemática y de forma clara cómo determinar el efecto de estas gráficas. En la parte lateral izquierda vemos un analizador de calidad de la energía.
Normalmente estos equipos se dejan conectados por un tiempo para verificar las condiciones del sistema. Cuando hay desequilibrios de tensión también presentamos fallas. Normalmente nosotros pues tenemos equipos trifásicos, ¿cierto? Pero a veces cuando añadimos a estos sistemas una carga monofásica, estamos desbalanceando el sistema. Y al desbalancear el sistema pues se producen corrientes dentro de nuestro neutro, dentro de nuestro sistema que nos averían equipos aguas abajo. ¿Qué nos produce estos desequilibrios de tensión? Nos crean un flujo de corriente excesivo en una de las fases, como lo decía, y en el caso de no tener un buen sistema eléctrico, pues finalmente se va a ir a los equipos que tengan bobinados o que tengan espiras y se van a calentar. Y finalmente lo que va a producir es la rotura del aislamiento. Todos los calentamientos, ayer veíamos que para el aislamiento los calentamientos no son lo ideal porque dañan las estructuras químicas, las estructuras moleculares de ese aislamiento y lo rompen. Otra causa es la distorsión armónica. Como lo decía, para estos tipos de análisis requerimos de un analizador de calidad de la energía, porque estos armónicos tampoco son fáciles de percibir. Estos armónicos los aportan los equipos electrónicos, por ejemplo los variadores de velocidad, porque cada señal AC viene en una forma senoidal. Y esa forma senoidal se ve interrumpida, como lo decíamos al principio, por esas señales y esas distorsiones electrónicas. Finalmente, lo que nos va a producir al hacer esa suma de las señales es una señal con un contenido de ruido. Y finalmente se va a detectar estos armónicos, que es un estudio por medio de unas series de Fourier y un estudio matemático que hace internamente el equipo o que nosotros podemos hacer conociendo los parámetros de este estudio. Esta energía adicional o estos ruidos no se utilizan para permitir el giro del motor. Y pues obviamente esto se va a reflejar en las bobinas de nuestro motor y lo que nos va a producir son pérdidas. Como lo decíamos, todo lo que se refleje en las bobinas, al ser paso de corriente por conductores de cobre, nos va a generar calor. Y en el tiempo, pues ese calor nos va a deteriorar el aislamiento, nos va a deteriorar las características de nuestros motores. Además de esto, pues además digamos de dañar el aislamiento, también va a reducir la eficiencia de nuestro motor. Y pues obviamente eso va a incrementar los costos en nuestra operación. Por eso es que a veces nosotros tenemos estos equipos y hacemos estos estudios de calidad de la energía para ver si de pronto esto nos puede afectar en nuestros sistemas aguas abajo de, digamos, de donde tenemos los variadores de frecuencia y otros equipos como controladores o PLCs para disminuir esta distorsión armónica y mejorar o mantener nuestra calidad de la energía. Estas señales PWM son debidas a los variadores de frecuencia y lo que refleja es como una diferencia de impedancia entre la fuente y la carga. Y pues básicamente se dan por una mala instalación o por una instalación rudimentaria. Finalmente lo que produce pues es la degradación de los equipos. Como lo decíamos, todas estas señales de ruido lo que van a hacer es dañar nuestro aislamiento y pues evidentemente nos va a parar nuestro sistema y nuestros equipos. Otros son las corrientes sigma o corrientes de fuga. Estas pues van por todo el sistema y son como producto de las señales PWM que veíamos anteriormente. Estas corrientes, si no tenemos un buen sistema de protección de puesta a tierra, lo que va a hacer es irse por esas fallas y dañarme los equipos,
producir desconexiones, en algunos casos cortocircuitos, cuando ya es excesivo, también calor. ¿Y en dónde la podemos encontrar? Básicamente estos efectos de corrientes de fuga los podemos ver en elementos que tengan conducción de corriente por largos tramos. Y en este caso pues sería en los conductores que llevan pues al motor. Finalmente pues corresponde a la suma de las tres fases, digamos de los conductores, de las tres fases en un periodo de tiempo. De nuevo, pues ¿cuál es la consecuencia? Como son una suma de corrientes, estas corrientes se van a sumar y se van a dirigir al sistema de puesta a tierra. Si todo está en correcto estado, no van a haber fallas, pero en el caso en el que eso esté, digamos, con una mala instalación o que inclusive no esté, esas fallas nos van a producir cortocircuitos, inclusive accidentes mucho mayores, precisamente por esas corrientes de fuga. Sobrecarga operativa. En la sobrecarga operativa, esta es una falla común porque nosotros a veces no tenemos en cuenta las características operativas de los motores y los sometemos a un porcentaje muy superior de lo que podría llegar a desarrollar este motor o este equipo. ¿Cuáles serían los síntomas para saber que estamos sobrecargando un equipo? Normalmente es porque su consumo de corriente es muy superior al que normalmente tiene. Además de esto, podemos ver que cuando lo conectamos, lo encendemos o está en funcionamiento, tiene un par insuficiente, no solo en par de arranque, sino en par de operación. Y entonces en el par nominal, y vamos a ver una vibración constante en el eje. Además de esto, todas estas características, tanto el exceso en consumo de corriente que nos va a producir ese efecto de calor, y también ese par insuficiente que produce vibraciones, nos van a generar un sobrecalentamiento. Como hemos visto hasta el momento, todo lo que produzca sobrecalentamiento nos va a dañar el aislamiento y nos va a producir una falla. Lo que menos necesitamos dentro de una máquina, digamos en el caso del motor por sus bobinas, es un calentamiento. Finalmente, pues por todas las condiciones adversas que ya hemos dicho, tanto el exceso de consumo de corriente, que pues obviamente nos va a generar puntos calientes, nos va a generar que las bobinas se les dañe el aislamiento y que el flujo magnético sea muy superior, al igual que el par insuficiente que nos va a dañar los elementos mecánicos de sujeción, los ejes, el eje lo puede someter a fatiga y pues un eje con fatiga realmente va a falla y cuando el eje falla, pues básicamente nuestra máquina queda obsoleta o es muy complicado hacer ese arreglo. Pues definitivamente todas estas condiciones adversas lo que van digamos, a ocasionar es un desgaste prematuro del motor. Al igual que un desgaste prematuro pues de todos los elementos que lo componen, de todos esos elementos que lo componen, y finalmente pues va a producir una avería. Por cualquiera de estas razones de la sobrecarga, ya sea por el exceso de consumo de corriente o por el par insuficiente o por el sobrecalentamiento, me van a producir una avería, y una avería evidente. Digamos, de forma mecánica, otra avería muy común que podemos ver en los motores es la desalineación. Un síntoma de una desalineación es la vibración, porque pues es algo visible y digamos se puede analizar de forma puntual con los analizadores de vibraciones. Y estas vibraciones pueden darse de ciertas formas, de ciertos tipos. Puede darse angular y es cuando las líneas centrales del eje se intersectan y no son paralelas. Por ejemplo, en la figura de arriba. Las paralelas, que son las líneas centrales del eje, pues como lo dice su palabra, son paralelas pero no concéntricas, como en la imagen de abajo. Y pues la más común que vemos, que realmente es la que siempre se nos va a presentar, es la compuesta, que es una combinación entre la angular y la paralela.
Esta compuesta, normalmente cuando nosotros hacemos el alineamiento de los ejes, utilizamos unos equipos para esto. Hay equipos que ya vienen con sensores muy aptos para esto y ya no tenemos que hacerlo tanto a ojo. En este caso, pues utilizamos algunos equipos para mejorar esa alineación. Y finalmente, ¿cuál es la consecuencia de esa alineación, de esos tipos de alineaciones? Pues que de forma mecánica nuestros componentes se van a ver desgastados de forma muy rápida. Van a producir fatiga. Si nosotros tenemos una desalineación, ya sea angular o paralela o compuesta, finalmente lo que se va a someter a fatiga es el eje y también los apoyos que sostienen el eje y los apoyos que sostienen el motor. Para los elementos compuestos de metal o sus aleaciones, lo que menos queremos es el comportamiento de fatiga. Ninguna de las fallas mecánicas es motivo dentro de las fallas o los errores de estos mantenimientos. Pero en especial la fatiga, porque en los otros casos nosotros, si sometemos a tensión o a compresión un elemento, podríamos deducir que va a fallar por esa razón. Pero en cuanto a la fatiga, nosotros requerimos de una frecuencia y de un tiempo para que se dé esa falla. Normalmente estas desalineaciones pues nos producen obviamente fallas mecánicas, como lo había mencionado, pero además de eso la desalineación también produce fallas eléctricas en el comportamiento de las características eléctricas. En el primer módulo veíamos que si tenemos un eje descentrado nos va a producir un entrehierro un poco más amplio, y al haber un entrehierro más amplio, las características de corriente y de tensión se nos van a ver afectadas, precisamente porque el flujo del campo electromagnético no va a ser el correcto y me va a producir esas averías. Digamos que de cierta forma la parte eléctrica y la parte mecánica se complementan muy bien en estos equipos, así que si tenemos una falla en alguna de las dos áreas, es muy probable que tengamos fallas o tengamos repercusiones o síntomas en las otras características, como lo es las características de electricidad o las características del área mecánica. Otro es el desequilibrio del eje. Y esta causa se da por una condición de una pieza giratoria, cuando su centro de masa no está en el eje de rotación. Es decir, que en alguna parte de nuestro eje, que es el que se somete a esta rotación, está o hay un punto que es más pesado y que hace que se desequilibre ese eje. ¿Cuáles serían esas razones para que se desequilibre un eje? Una de esas es la acumulación de suciedad. Cuando nosotros no hacemos limpiezas frecuentes, el polvo y otros factores van a hacer que se adhieran ya sea al rotor o a otras partes de nuestro equipo, y lo que va a producir es esos puntos pesados que finalmente pues nos van a desequilibrar el eje y van a producir todas esas fallas que hemos visto anteriormente. Otra podría ser la falta de contrapesos. En algunas partes nosotros ponemos contrapesos pues para evitar este desequilibrio, y cuando un contrapeso ya no sirve o no existe, pues obviamente este desequilibrio se va a ver. Otra es porque ya desde fábrica viene con este desequilibrio del eje. Ahí es cuando nosotros hacemos el uso de contrapesos, y obviamente para hacer el uso de estos contrapesos debemos hacer un análisis previo para verificar cuánto es y cómo es que nosotros debemos añadir ese contrapeso. Otro podría ser que el bobinado pese un poco más o esté desigual, ya sea porque viene así de fábrica o porque con el tiempo se ha visto modificado o desgastado. Este ítem también pues tendrá como repercusión, como consecuencia,
el desgaste prematuro pues de sus componentes mecánicos. Obviamente volvemos al punto en el que sometemos estos elementos mecánicos a fatiga, a tensión, a compresión, a torsión, a los diferentes fenómenos que nos tienen las partes mecánicas. También, pues obviamente si hay alguna modificación dentro de la parte mecánica, vamos a ver esos síntomas en el área eléctrica, tanto en la conducción de corriente como en la eficiencia del motor, como en la salida, en el análisis de tensiones. Y pues finalmente este desgaste prematuro de las piezas va a provocar una avería para nuestro equipo. Otro síntoma, otra causa común de fallo dentro del área mecánica, digámoslo así, es la holgura del eje. En la parte lateral izquierda podemos ver un elemento, ¿cierto?, que es muy importante para nuestros ejes. En este caso estamos viendo cómo la holgura de las carcasas de estos rodamientos se han visto descentrados. Si vemos en este caso es un rodamiento de bolas, vemos que estas bolas realmente están haciendo un movimiento inusual y finalmente pues va a haber un desgaste y no va a haber un buen funcionamiento de ese rodamiento. Dentro de este análisis de holgura pueden existir en varios lugares. Una es la holgura rotativa y es debida a una separación entre los elementos rotatorios y los fijos de la máquina. En este caso, pues en este rodamiento. Y la no rotativa, que es entre dos piezas fijas, como las bases y las carcasas. Hay que verificar cuál es nuestra holgura y por qué se está dando, para así saber cuál es la reparación que nosotros vamos a ver. ¿Cómo lo sabemos? Pues al momento de analizar estos rodamientos podemos ver cuál de las dos está presentando. En el caso de la holgura rotativa, el efecto que tiene es en las carcasas, porque vamos a ver carcasas con holguras muy grandes. Y en la no rotativa lo vamos a ver en estos pequeños orificios. Espérenme. Porque van a haber algunos que se van a ver modificados en estas partes, ¿sí? En las partes superiores. Cuando hablamos de la rotativa, podemos verlos alrededor de estas partes. Cuando hablamos de la no rotativa, es porque estamos ejerciendo fuerzas de este tipo, en una sola dirección, y eso va a hacer que se produzca esa holgura. En las rotativas sí tenemos unas fuerzas implicadas diferentes, porque ya las tenemos en diferentes direcciones. También hay que tener en cuenta el tipo de rodamiento que estamos utilizando para verificar si necesitamos uno de bolas o algún otro tipo de rodamiento. Finalmente, pues estas holguras en el eje, digamos la consecuencia directa, pues obviamente es una falla mecánica. Y cuando nosotros tenemos holguras en el eje, es más propenso a que el motor falle más rápido, porque pues el desgaste es mucho mayor. Todos estos rodamientos también vienen con unos ciclos de vida ya predispuestos y pues también vienen para seleccionar pues el que esté más óptimo a nuestras máquinas. Otro es el desequilibrio de tensión. Buenos días. Buenos días. Disculpe la intervención. Señor. De acuerdo con su, quiero hacer un pequeño aporte ya que estamos ahí Sí, señor. al tema de herramientas y al tema de los ejes. Sí, señor. Siempre se debe tener en cuenta siempre que los rodamientos tienen especificaciones. Sí. En las que se debe tener en cuenta si el rodamiento en la parte interna o en la parte del eje entrará con holgura, entrará con diferencia, con interferencia. Y en la parte externa o con la carcasa también va a tener unas características diferentes.
las cuales las determina el fabricante del equipo. Sí, sí, señor. Eso también hay que tenerlo presente en el momento del mantenimiento. Aquí estamos viendo cuáles son las causas de esas fallas. En el caso que tú me dices, eso sería para seleccionar el rodamiento y también. Ingeniera, te estoy escuchando muy entrecortado. Se escucha muy entrecortado. Sí, es que estamos teniendo fallas con el internet. Volviendo a lo que decía nuestro compañero, es cierto, nosotros aquí estamos verificando las causas comunes de los rodamientos y es muy bueno el aporte que él hace, porque es cierto, en el momento de hacer el mantenimiento nosotros debemos tener en cuenta qué nos sugiere el fabricante en cuanto a los rodamientos y además de eso, que el rodamiento que yo esté utilizando o que vaya a utilizar cumpla con esas expectativas y esas especificaciones del fabricante. Además de eso, que nosotros como pues somos los que estamos haciendo ese mantenimiento directo, sepamos cómo lo vamos a instalar y cuáles son esas características que no debemos perder. Entonces ese aporte es muy valioso. Muchísimas gracias. Otra de las causas comunes de fallo es que cuando hay desequilibrio de tensión hay un mayor arrastre. Y volvemos al tema del calor. Esto emite calor y definitivamente lo que produce es una eficiencia menor. Esta eficiencia menor pues se va a derivar en una falla mecánica. Y definitivamente pues las fallas mecánicas van a tener desgastes o fallas en otros aspectos, por ejemplo también en la lubricación. Cuando falla un rodamiento, pues debemos pensar en algunas causas en específico, en algunas razones en específico. Un rodamiento se instala o se utiliza para mejorar las condiciones de carga y de movilidad de algunas partes. En este caso, pues, estos rodamientos vienen con unos ciclos de vida, como lo decía, y también, aparte de eso, vienen con una carga específica según sus especificaciones. Cuando nosotros sometemos a estos rodamientos a una carga superior, lo que vamos a hacer es que la propiedad que tienen se dañe. También si lo hacemos una lubricación incorrecta, vamos a hacer que se atasquen y no permitan la libre función, que es el movimiento, ya sea axial, circular o de cualquier tipo de rodamiento que tengamos. Otro fallo es un sellado ineficaz del rodamiento. Cuando no lo sabemos sellar, obviamente no va a tener la propiedad que él necesita y finalmente pues no va a tener su función completa. Otro es cuando tenemos un ajuste incorrecto. Esto también nos va a producir daños y averías. También va a tener un desgaste anormal, no solo el rodamiento, sino también las partes que están anexas a ese rodamiento, como por ejemplo los ejes. Y finalmente, pues, como lo decíamos, el desequilibrio de tensión se va a ver, y para el desequilibrio de tensión se van a ver afectadas las tensiones porque van a haber tensiones inducidas en el eje. Volvemos a nuestra conclusión y nuestra consecuencia de tener estos desgastes, y es que va a haber un desgaste acelerado en componentes pues mecánicos, en este caso pues los rotatorios, y finalmente pues se nos van a ver y a evidenciar muchas más averías en los rodamientos y en las partes mecánicas. Digamos, de forma anexa a la parte exterior de las fallas que podemos, las causas de fallas que podemos encontrar son los apoyos o los pies. Cuando nosotros hacemos un montaje de un motor, tratamos de hacer una nivelación correcta de este motor y del eje para evitar que pues se nos vaya a desnivelar, porque un desnivel pues nos va a producir desajustes en el eje, desajustes obviamente en las características pues con las que viene diseñada el eje, porque, perdón, el motor, porque viene o para disposición vertical o horizontal y no en sus intermedios. En este caso pues es donde se monta, o sea, la falla la veríamos en las plataformas o en las disposiciones donde se montan. Ellos vienen con unas bases, con unos pies, para que nosotros hagamos la sujeción por pernos o por cualquier otro medio.
Cuando nosotros tenemos un pie suelto en paralelo es porque dejamos muy ajustado uno de los laterales y dejamos no tan ajustado otro de los laterales. Cuando esto sucede, se produce en el momento del movimiento, se va a producir una vibración y finalmente pues podríamos obtener una falla de esta pieza acá y pues obviamente la falla del resto de componentes internos, ya el eje, rodamientos, bobinados de nuestro motor. En este caso es porque, o en el pie suelto angular, es porque o este perno que nosotros utilizamos para sujetarlo lo pusimos de esta forma, haciendo un ángulo respecto a la superficie, o porque uno de los pies de nuestro motor está averiado, que en este caso podría deberse a eso, y viene con una modificación y viene angular. Normalmente pues vienen así como lo vemos acá, como lo vemos en el lado izquierdo de este motor. En este caso, pues obviamente se nos va a presentar primero una falla acá, pues por el sometimiento de fuerzas, y también vamos a medida del tiempo se va a ver una vibración en este sentido. En cuanto a la cimentación, es muy importante que nosotros sometamos con un nivel estas superficies para verificar que sean totalmente planas y que nos sirvan para sujetar los motores a estas superficies. En este caso, pues tenemos muy bien sujeto el motor de este lado, del lado izquierdo, pero del lado derecho básicamente no estamos haciendo una sujeción, es una sujeción invisible. Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Como está sujeto a un solo lado, también vamos a someter este motor a vibraciones y pues obviamente toda la carga va a estar soportada sobre esta parte del motor y va a haber una falla acá por torsión y por tensión. En este caso también someteríamos este punto a una falla por fatiga, porque se está vibrando y porque esto está sometido a unas fuerzas verticales en un periodo de tiempo. En este caso lo someteríamos a compresión, perdónate, a compresión, sí, y en este punto, ¿no? Y lo que sucedería es que fallaría esta parte del elemento. En este caso podemos tener sujeción acá sobre la cimentación, ¿cierto? Pero el problema estaría en que no está bien sujeto y finalmente esto también me va a producir vibraciones. Y como ya vimos las vibraciones, al producirse las vibraciones no solo hay fallas de origen mecánico, sino también eléctrico. Obviamente las más evidenciables son las de origen mecánico porque son las que presentan averías inmediatas. Las de origen eléctrico se darían por características como la tensión, la corriente u otro tipo de características. Estos pies sueltos o digamos estas bases no niveladas, pues finalmente producen una desalineación y como veíamos anteriormente, pues finalmente las desalineaciones nos producen fallas o averías en los componentes mecánicos de los motores. Otra es la tensión del eje. Cuando las tensiones del eje exceden esa capacidad del aislamiento, se producen unos arcos o unas fugas de ese aislamiento. Y, digamos, van a parar a los rodamientos exteriores. ¿Cómo sabemos que esto es lo que está pasando? O sea, que esto realmente es una avería dentro de nuestro motor. Es porque tenemos ruidos, obviamente pues nuestro motor está sometido a unos ruidos, pero hay unos ruidos externos que no son comunes al motor y ahí es donde nosotros podemos interpretar que hay una corriente de fuga. Otra es el sobrecalentamiento de los rodamientos. Si nosotros hacemos la termografía y vemos que esos rodamientos tienen un sobrecalentamiento, entonces podríamos inferir que también hay tensión en el eje. Obviamente al someter estos rodamientos a calentamiento, hay algunos que no vienen con esa propiedad para instalación o para otro tipo de
de actividades. En este caso, cuando se somete a calentamiento, pues van a cambiar las características tanto de la lubricación como de los componentes metálicos de este. Y pues finalmente, al cambiar estas propiedades, la fricción aumentaría, y al aumentar la fricción, pues no tenemos un buen movimiento en nuestro eje y en nuestras partes rotatorias. ¿Qué es lo que crea esto? Estos arcos, estos pequeños arcos. De forma mecánica crea picaduras y pues unas marcas. Y finalmente, pues estas marcas y estas picaduras van a aumentar las vibraciones, y pues estas vibraciones también desencadenan otras fallas, pues como digamos la falla central está en los rodamientos, el primer afectado sería los rodamientos. Ahora, también tendríamos fallas y afectaciones en otros elementos mecánicos, y también pues como lo hemos evidenciado a lo largo de esta capacitación, en elementos de características eléctricas. Cuando nosotros tenemos aterrizado nuestro motor, es decir, la carcasa del motor, no solo la conexión de sus bornes, digamos de la carcasa donde están los bornes, sino también la carcasa del motor, nosotros estamos haciendo que esas corrientes de fuga vayan a tierra. Pero ¿qué pasa si no está conectado a tierra? Esas fallas se van a quedar rondando por la carcasa, y en el momento en el que yo tenga contacto con la carcasa, estoy provocando un efecto de contacto indirecto. ¿En qué se deriva ese contacto indirecto? Yo voy a tener un accidente, pues obviamente por contacto indirecto, y me voy a ver ya sea electrizado si la corriente de fuga es muy pequeña, o en el caso en el que la corriente ya sea muy alta, pues obviamente voy a tener electrización, y voy a desencadenar otros efectos físicos para mi cuerpo. Es por esto que también debemos tener presentes que no solo el mantenimiento se debe basar, obviamente pues principalmente es para las condiciones operativas de los equipos, sino también para las condiciones de seguridad tanto del equipo como de nosotros, para evitar que se vayan a presentar este tipo de accidentes. Como lo decíamos, hay algunas fallas que se derivan en los bobinados, normalmente por calentamiento, ¿cierto? Estas imágenes que vemos aquí son daños comunes que se han evidenciado en los bobinados. En este caso, por ejemplo, en la imagen superior tenemos un corto entre espiras. Si se dan cuenta, aquí se observa un color negro, y eso quiere decir que alguna de las espiras dentro de este devanado está haciendo corto y me está generando esto. Si yo dejo que esto siga sucediendo, se me va a presentar un calentamiento y finalmente este bobinado va a fallar. Al fallar el bobinado, no voy a tener una operación normal del motor. Cuando tenemos una bobina en cortocircuito, se ve así como esto. Ya no se ve un puntico negro o una falla muy pequeña negra, sino que se ve todo el bobinado absolutamente negro, calcinado. En este caso hay que hacer un mantenimiento un poco más extenso, porque nos toca volver a bobinar este estator y de nuevo hacer toda la reparación que este requiere. Hay que hacer un secado, hay que hacer una inclusión de aislamiento, hay que de nuevo bobinar. Cuando es un corto entre fases se ve como esta parte de acá, se ve una parte calcinada, pero no tan pequeña como en el primer caso. Todas estas fallas que tengan calcinamiento se les debe hacer un cambio al bobinado para permitir que se siga utilizando la característica. Y pues precisamente cuando está calcinado, su conducción de corriente no es la más óptima y definitivamente nos va a presentar un problema mayor. En este caso tenemos un corto en la conexión, que pues ya puede ser causa de otras partes. En la siguiente slide vamos a ver cuáles son esas causas que producen estas fallas en el bobinado del estator. Otro es el cortocircuito en la salida de la ranura. Estas son las ranuras. Y ahí vamos a ver este tipo de fallas. Si se dan cuenta, acá ya no tenemos esa parte calcinada dentro de las bobinas, sino en la parte de las ranuras. Aquí ya es un poco más evidente porque es dentro de la ranura. Esta puede ser, esta dice que es en la salida o puede ser por la parte
externa, o sea, no por este lado, sino por el lado adverso. Aquí tenemos un pico de tensión, así es como se ve un pico de tensión, o este es el reflejo de un pico de tensión en el estator. Así es como se ve un desequilibrio de tensión. Cuando nosotros veíamos que nuestro sistema podría estar desequilibrado y que iba a desencadenarse en el motor, la avería que presenta en el bobinado y en el aislamiento es este. Se ve absolutamente negro la parte del aislamiento y el bobinado funciona normal. Cuando dejamos mucho tiempo sin aislamiento, se nos va a producir cortocircuitos y finalmente se nos va a dañar el equipo. Cuando hacemos las pruebas de rotor bloqueado debemos tener en cuenta algunos parámetros para que no lleguemos a este resultado. Si nosotros dejamos ese rotor bloqueado, lo que vamos a hacer es quemar por completo el bobinado del estator. En este caso también, pues obviamente el rotor está ahí incluido y precisamente es por eso, porque producimos el rotor bloqueado, no dejamos que el par haga su movimiento y lo que vamos a tener es un calentamiento. Al obtener el calentamiento, pues se van a quemar nuestro bobinado. Aquí pues vemos algo ya un poco más fácil de entender, que es el sobrecalentamiento. Obviamente pues vamos a ver calcinamiento por las altas temperaturas. En este caso es estos últimos dos casos es la falla por conexión, ya sea en estrella, que se ve así, o en triángulo, pues que se ve de esta forma. En este caso tenemos una falla en todo el interior del bobinado y en el otro vemos una falla en ciertos lugares del bobinado. Todas esas imágenes que vimos anteriormente están resumidas en esta tabla. Esta sería la falla final y estas serían las posibles causas. Si nos damos cuenta, en muchas de las características problema vamos a ver la contaminación interna del motor. Es por esto que cuando hacemos los mantenimientos frecuentes, los mantenimientos con una frecuencia muy seguida, tratamos de hacer una limpieza ya sea superficial o un poco más extensiva, precisamente para que no se nos vayan a generar este tipo de cortos, porque normalmente pues la suciedad, el polvo, otros agentes químicos, eso es lo que producen cortocircuitos, ya sea entre fases, en las conexiones, en las espiras de los bobinados. Normalmente el polvo y la humedad producen cortocircuitos. Aquí dice que fallo del esmalte de aislamiento. O sea, cualquier falla de aislamiento lo que nos va a producir es que el elemento conductor esté expuesto y al estar expuesto con otros elementos conductores, pues nos va a producir un cortocircuito. Así que cualquier falla en el aislamiento obviamente va a producir un cortocircuito. Aquí tenemos picos de tensión. Este ya también lo hemos visto anteriormente y tiene mucha incidencia los convertidores o los variadores de frecuencia. Cuando nosotros hacemos esas variaciones de frecuencia, debemos tener muchas características eléctricas en mente. Por ejemplo, los tiempos, ya sea de subida o de bajada, los pulsos, las conmutaciones, las protecciones y los tiempos de protección de los elementos pues, que están anexos a nuestro motor. Asimismo, la amplitud, ya sea de tensión o de corriente, y también pues las oscilaciones y los derivados de estas señales. También pues en cuanto digamos, a las conexiones, a las conexiones ya hace más referencia a las instalaciones que nosotros tenemos fuera de nuestro motor. Dentro de las normas que hablábamos ayer, veíamos que para el motor también vienen anexas unas protecciones, ya sea por sobrecorriente o por sobretensión. En este caso, pues, tener una mala instalación también nos va a producir esas fallas y esas averías en los bobinados, ya sea por mal contacto, pues, en las conexiones o porque las protecciones no sirven y pues esa falla se va a derivar en los bobinados. Vimos que, pues, obviamente una consecuencia del sobrecalentamiento es la falla de aislamiento. Entonces, es importante que no sometamos nuestros
nuestros motores a sobrecalentamiento ni a sobrecarga. Obviamente, pues la sobrecarga es causa del sobrecalentamiento. Asimismo, pues debemos también tener en cuenta todo lo que respecta a la ventilación para evitar pues que se nos vayan a presentar estas causas. Como lo decía, y parte fundamental de, digamos, del mantenimiento es la limpieza. Hay muchas formas de hacer estas limpiezas en las que utilizamos productos desde muy sencillos a ya con compuestos químicos. Y en estos casos debemos tener en cuenta cuál es el tipo de limpieza que yo voy a hacer según el mantenimiento y la frecuencia que yo tenga. Esta limpieza la podemos hacer dependiendo cuál es la fuente de contaminación, porque hay métodos de limpieza que no son aplicables pues al tipo de suciedad. Digamos que uno de los más comunes son los aceites y grasas. Cuando se dañan los sellos, pues esto lo que permite es un flujo de aceite o pues de otro elemento lubricante. Además, pues que también ocurre cuando hay una falla en la ventilación o hay presiones de aire que pues fomentan a que los depósitos de lubricante salgan de su lugar, vayan al exterior donde no deberían estar. Por eso hay que tener muy en cuenta cómo es que nosotros estamos haciendo la lubricación y cómo estamos utilizando estos sellos. Lo que producen estos aceites y grasas, como lo veíamos, ellos están compuestos por partes químicas y al momento de entrar en contacto con la electricidad, pues obviamente producen un cortocircuito y una fuente superior de flujo de corriente y por eso se produce el cortocircuito. Es por esto que pues esta es una fuente de contaminación pues con una consecuencia alta, porque un cortocircuito pues nos daña nuestro equipo. Otro, pues veíamos anteriormente que todo lo que tenga que ver con limpieza es importante porque nos evita los problemas por calentamiento. Por ejemplo, en el caso de los ejes, pues si hay mucho polvo y suciedad del descentramiento. Y pues, ¿qué pasa? Nosotros en nuestros ambientes donde estamos hay un gran flujo pues de polvos y de arena que van pues directo a nuestro motor, ¿cierto? No solo en la parte externa, sino también en la parte interna. Asimismo, hay otra fuente, digamos, que es muy común, y es que nosotros estamos en áreas donde hay alta afluencia de animales. A veces nosotros cuando vamos a hacer los mantenimientos encontramos todo tipo de animales dentro de nuestros equipos. Eso también influye pues en esas fuentes de contaminación. Cuando nosotros tenemos estas suciedades, pues finalmente lo que se produce son efectos abrasivos y pues finalmente calentamientos, descentramientos, dependiendo en el lugar donde se aloje este polvo o esta suciedad. Como lo decíamos, la humedad y los líquidos también son una parte de fuente de contaminación alta. Digamos, cuando no está en funcionamiento, podemos esperar a que la máquina se someta a su secado natural y pues no sucedería nada. El problema está en cuando entra en funcionamiento y esto hace efecto. ¿Qué pasa? Que hay algunos motores y algunas máquinas que vienen con unos niveles IP y unos niveles NEMA pues apropiados para los sistemas donde estamos. Para evitar la contaminación ya sea de polvo o de humedad. ¿Cómo verificamos que esto, digamos que esta falla o esta fuente de contaminación no sea tan crítica? En el momento de la inspección visual simple, lo que vamos a hacer es verificar que las carcasas o no estén agrietadas
o o no estén corroídas o pues no se encuentren con aberturas. Esto pues, digamos, si encontramos una de estas características que acabo de mencionar, ya sería una fuente de alerta para la persona o digamos para nuestro informe y la persona que vaya a hacer el mantenimiento. De modo que tenga en cuenta esto y al momento de hacer el mantenimiento pueda tener en cuenta que podría encontrar humedad o líquidos dentro del motor. Hay muchas formas de hacer el proceso de limpieza. A veces utilizamos cepillos suaves, cerdas de nylon, o hay otras veces que utilizamos uno con cerdas un poco más fuertes. Cuando la corrosión no es tan sencilla de retirar, entonces hacemos uso de líquidos o de otros compuestos químicos para quitar estos elementos corrosivos y volverlo a su estado inicial. ¿Qué pasa? Que al momento de hacer este proceso de fricción, también sometemos, pues obviamente, a deterioro mecánico a las piezas a las que le hacemos esta limpieza. Estos factores de deterioro por desgaste también hay que tenerlos en cuenta en, digamos, el informe final del mantenimiento para tenerlo en cuenta en la próxima programación de ese mantenimiento, porque podríamos estar causando pues un desgaste al hacer el mantenimiento. Y eso era de lo que hablamos al inicio. De pronto, al mejorar una condición, desmejoramos otra. Y esa pues también es una desventaja de este tipo de mantenimiento. Si hay mucha suciedad acumulada, entonces vamos a necesitar un líquido dieléctrico o solventes desengrasantes. Cuando nosotros utilizamos estos líquidos, es necesario que hagamos un secado completo y concreto para evitar que pues estos líquidos también nos vayan a presentar calentamientos y finalmente cortocircuitos. Otro caso, ya cuando tenemos grasas o aceites, lo podemos eliminar con vapor a presión. Nosotros también a veces utilizamos unos equipos de soplado para eliminar todo lo que es polvos y fibras. En este equipo de soplado también es un proceso de limpieza bastante bueno porque no estamos interfiriendo directamente con el contacto con la máquina, sino simplemente se está haciendo una fuerza a distancia, digámoslo así, para eliminar ese polvo y esa suciedad de nuestros equipos. Cuando aplicamos, digamos, estas son ya recomendaciones de limpieza para ya lo que es los bobinados. Cuando nosotros aplicamos líquidos a presión, debemos tener en cuenta la presión con la que lo estamos haciendo y el tipo de boquilla que estamos utilizando. Aquí nos dice que 30 psi y con una boquilla, y si es con boquilla 200 psi. Esto hace parte, pero digamos cuando estamos utilizando este tipo de limpieza con equipos mucho más grandes, como por ejemplo el de la foto. Hay algunos líquidos que vienen con unos detergentes y unos compuestos químicos adicionales que pueden afectar el aislamiento de nuestras bobinas o de nuestros elementos a hacer esa limpieza. Hay que tener en cuenta esos compuestos químicos para completar la limpieza, ya sea con otros productos o sometiéndolo a secado. Si es manual, ya sea con trapos o con disolventes o con demás herramientas, tratar de hacerlo lo más minuciosamente posible. Lo que decíamos al inicio, el uso de disolventes y de elementos químicos debe tener muy en cuenta cuál es el aislamiento que yo tengo y cuáles son esas características de aislamiento, precisamente pues para no degradar ese aislamiento o llevarlo hasta la falla completa. Hay algunos compuestos químicos que podrían contaminar la conductividad de nuestras bobinas. En este caso, pues hay que tener mucho cuidado cuáles son los elementos de limpieza que estamos utilizando,
porque pues finalmente nos puede derivar en que el mantenimiento nos produzca una falla aún mayor, que era lo que hablábamos inicialmente en las desventajas. Bueno, entre útiles, máquinas y herramientas debemos hacer una aclaración, y es cuáles máquinas o cuáles equipos portables utilizamos para la detección de fallas y cuáles para el arreglo de esas averías o fallas. Cuando utilizamos equipos para la detección, como los boroscopios, los multímetros, las cámaras termográficas, los analizadores de vibraciones, el analizador de calidad de la energía, esos son equipos y herramientas, digámoslo así, portátiles, para analizar una causa de un problema, pero realmente no hacen parte de los equipos y herramientas para solucionar esos problemas. Nosotros hacemos referencia a los útiles, máquinas y herramientas del mantenimiento, ya en sí de la actividad de desarrollar la característica de mejoramiento, a todas esas herramientas que utilizamos ya sea para el desarme y arme. En este caso pues tenemos alicates, extractores de poleas, sopladores. Por ejemplo, en el caso de la alineación, cuando ya estamos haciendo el montaje, entonces necesitamos un alineador, ya sea pues el típico convencional o uno un poco más mejorado. También necesitamos el extractor de poleas, y también pues no solamente es las herramientas que utilizamos, sino cómo las utilizamos. Anteriormente pues uno de nuestros compañeros nos decía que había que tener en cuenta pues el tipo de rodamiento y sus especificaciones. Asimismo pues también no solo tener en cuenta eso, sino la forma de ponerlo. En este caso, cómo vamos a ubicar y cómo vamos de nuevo a ensamblar nuestro equipo, y qué elementos y cómo los vamos a utilizar. También es importante que tengamos en cuenta ese tipo de características dentro de nuestro mantenimiento. Otro pues son los tipos de destornilladores. Tenemos muchos tipos de destornilladores. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el mantenimiento de instalaciones y equipos eléctricos, debemos tener en cuenta si lo vamos a hacer energizado o no energizado. En el caso de hacer una inspección, digamos, o un mantenimiento con un equipo energizado, hay algunas herramientas que no son aptas. Dentro de la NFPA 70E nos dice cuáles son esos equipos, bajo qué clase. Nosotros utilizamos los equipos para mantenimientos o para tareas con niveles de tensión, con equipos energizados. En este caso, pues vamos a tener destornilladores y herramientas con aislamiento hasta la punta, hasta la parte de acá. En este caso, como este va a tener movimiento hasta acá, sería hasta acá. Igualmente, los destornilladores solo tendrían una parte descubierta y el resto sería con aislamiento. Asimismo, el resto de herramientas. Esto sí vamos a trabajar en elementos energizados. En el caso de no trabajar elementos energizados, la única propiedad que vamos a tener es que los mangos y las partes donde se encuentre aislados permanezcan así, pues para la sujeción normal de la mano, y pues que obviamente no vayan a tener pérdidas en las partes puntuales, por ejemplo en las puntas de los destornilladores o en las puntas de los alicates, y pues que utilicemos las herramientas para lo que son. Si es una herramienta para hacer torsión, pues que sea para torsión y no la utilicemos como un martillo. O si necesitamos un destornillador, no lo utilicemos para una punta para socavar algún material de limpieza. Porque pues evidentemente estas herramientas van a tener desgaste y al momento de utilizarlas no nos van a servir para lo que realmente y originalmente fueron diseñadas. En cuanto a la lubricación, pues nuestros rodamientos se pueden lubricar de diferentes formas. Esto se hace, la lubricación adecuada necesita un análisis de cuál es la viscosidad que yo necesito para mi equipo y para mi lubricación. Esa relación de viscosidad se da en un valor K. Esos valores los voy a poner también en la parte de Classroom, porque pues acá
digamos, no es el propósito de analizar esos valores de viscosidad. Pero sí podemos aclarar que ese valor de viscosidad debe ser superior a 1 para los motores eléctricos. ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a la lubricación? Definitivamente, pues como lo decimos, la viscosidad. Otra es la capacidad de la formación de la película de esa lubricación y pues la consistencia del elemento de lubricación. En este caso, pues hablamos de consistencia para la grasa. Digamos, para la determinación del espesor de la película y de esa formación, debemos tener en cuenta el tamaño del rodamiento, la velocidad de giro que va a tener este rodamiento, la temperatura a la que podría llegar este rodamiento, la carga que va a recibir este rodamiento y pues en el caso en el que sea por aceite, la viscosidad del aceite o pues de la grasa. Esto también viene, digamos, todas estas partes de la lubricación vienen definidas por unas curvas y unas tablas que ya hacen parte de la hidrodinámica de los materiales que se utilizan y de los compuestos químicos que se utilizan. Digamos que ese no es el objetivo fundamental de este curso, entonces pues entrar a evaluar esa hidrodinámica no corresponde y es un proceso un poco arduo. Entonces vamos a mencionar algunas partes de la lubricación que son importantes para los motores. En este caso, pues para nuestros rodamientos, una lubricación común es la lubricación con grasa. La grasa está hecha a base de un aceite mineral o sintético y pues también con un jabón metálico. Tiene una consistencia fuerte, es fácil de utilizar. Con esto pues, ¿qué hacemos? Normalmente para los motores eléctricos los lubricamos con grasa porque la grasa nos permite que vayan a unas condiciones de velocidad y de temperaturas para estos motores. Digamos que tiene una ventaja respecto al aceite y es su permanencia en este sistema. Digamos, en cuanto al diseño de los soportes y el sellado, es mucho más rentable y mucho más sencillo de implementar. Además, porque la grasa es muy viscosa, entonces va a tener una mejor adherencia y una mejor protección para factores contaminantes adversos al rodamiento. ¿Cuáles son los aspectos que nosotros debemos tener en cuenta para la selección de la grasa? Como lo decíamos anteriormente, pues es necesario que nosotros conozcamos las propiedades del rodamiento que vamos a utilizar, que vamos a ubicar. En este caso, pues el tipo y el tamaño. Otra es la temperatura de funcionamiento. Basándonos en esa temperatura de funcionamiento, también vamos a escoger la característica particular de la grasa. Hay algunas temperaturas que me van a someter al rodamiento pues, a una fricción mayor o a una fricción menor cuando se calienta. Es por esto que es importante que sepamos cuál es la temperatura. Otra es la carga y el rango de velocidades al que vamos a someter al rodamiento. En este caso, pues también esos parámetros nos van a dar una característica para comparar con las curvas y las tablas y elegir pues el mejor tipo de grasa. Otra sería las condiciones operativas que va a tener el motor y obviamente pues el rodamiento. Si se va a someter a ciertos niveles de vibración o si el eje va a ser horizontal o vertical o si digamos va a estar en un área donde sea clasificada y de pronto esa grasa, el compuesto de esa grasa vaya a someterse a una parte combustible. Otra es la refrigeración. A veces la refrigeración también nos puede cambiar las propiedades de la lubricación y de esta grasa. Como lo decía nuestro compañero, en el momento de hacer el mantenimiento también es importante ver cómo lo ubicamos y cómo es la eficacia de ese sellado.
de los rodamientos. Asimismo, pues podremos, dependiendo de esa eficacia del sellado, podemos elegir el tipo de grasa que vamos a utilizar y también el ambiente al que vamos a someter a ese rodamiento y obviamente pues a esa lubricación con grasa. Señor. Ah, no es con nosotros. Ok. ¿Qué debemos tener en cuenta en el momento de la lubricación con grasa? Se debe asegurar un espacio para que esa grasa se pueda soportar y pues al momento del libre movimiento no vaya a salir expulsada pues de los lugares donde nosotros lo pusimos, ¿cierto? Cuando hay mucha velocidad o hay un incremento de velocidad, debemos tener en cuenta cuánta grasa vamos y cuánta es la cantidad de grasa que vamos a ubicar, porque pues si ponemos mucha grasa, obviamente por el nivel de velocidad, esa grasa va a salir despedida y no va a cumplir con el objetivo antifricción. Siempre que podamos tener la oportunidad, podemos engrasar los rodamientos abiertos antes de montarlos. En cuanto a los rodamientos rígidos de bolas o los de bolas de contacto angular o los de rodillos o los rodillos toroidales, también se llenan de grasa por los dos lados, cuando sea posible, pero pues lo ideal es que lo podamos hacer. Si solo podemos engrasar el lado del rotor, entonces se hará por la parte delantera y se utilizará una pistola engrasadora en el caso en el que no podamos hacerlo directamente. Antes de poner en funcionamiento todo nuestro sistema, debemos comprobar que todos los rodamientos, no solo pues el que estamos, el último que le hicimos el mantenimiento, sino todos, tengan la grasa y esta grasa se haya adherido de buena forma. Y que digamos, al momento de engrasar se expide un poco de esta grasa por el otro lado para pues dejar por completo el concepto de lubricación con grasa bien definido. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros utilizamos un tipo de grasa y en el momento de hacer otro mantenimiento pues ya no queda esa grasa. Entonces utilizamos otro tipo de grasa. ¿Qué pasa? Que a veces tienen reacciones inversas según el tipo de material con el que se hace la grasa base, perdón, el aceite base para hacer esa grasa. Entonces es necesario que nosotros sepamos cuál es la grasa que estamos con qué grasa estamos lubricando y cuál fue la última grasa que se utilizó en el mantenimiento anterior. Es precisamente por esto que todos los mantenimientos que nosotros hagamos debemos reseñarlos, debemos hacer como unas conclusiones finales de cuáles fueron las actividades que se hicieron y bajo qué estándares se hicieron, precisamente pues para que no se nos vaya a presentar un inconveniente mayor en el futuro. En cuanto a los rodamientos de rodillos cilíndricos que pueden ser desmontables, pues se engrasa los aros exteriores y se monta el aro interior y se aplica la capita de grasa. Y luego en el aro exterior. Es importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de rodamiento estamos instalando para verificar cómo hacer esa instalación y cómo se debe hacer la lubricación correcta. También tenemos la lubricación en aceite. Esta es, digamos, es más común en motores y generadores de grandes potencias. En cambio, este de la grasa es mucho más común porque son motores de potencias medianas o pequeñas. Digamos, esta lubricación en aceite se da, por ejemplo, en generadores de las centrales eléctricas, de las centrales hidroeléctricas, porque tienen unas velocidades y unas temperaturas muy altas. Y su funcionamiento requiere una disipación de calor superior. Además de esto, también necesitamos pues un sistema para recircular